Señores, les voy a decir una cosa. Yo puede que de vez en cuando, una vez al año, me como unas pastas. Puede que de vez en cuando, una vez al año, me como una paella. Pero sí les voy a decir una cosa. Desde hace 10 años no me como una fruta. Porque yo sí les voy a decir una cosa. Para mí, la fruta es mierda. Y estoy así porque fui al concierto de Silvestre Dangond y canté un poquito. Y vine con ganas de mostrarle esto. Este video no te lo pierdas. Porque te voy a decir cómo se come una fruta. ¿Cuál fruta puedes comer? A pesar de que a mí no me gustan, no quiere decir que no haya frutas que tú no puedes comer. Este es un video especial donde quiero que me dejes tus comentarios. Primero, quiero que sepan que la fruta es un postre. Y al ser un postre, pues los postres son mierdas. No conozco en la humanidad un postre que no te eleve la insulina y que no te engorde. Y lo mismo pasa con la fruta. Ahora bien, si tú coges este postre, lo partes y tratas de hacer con él, como este, un jugo de naranja. Un jugo, exprimes una naranja y exprimes otra. En realidad, para hacer el jugo, con esto, mejor dicho, horrible. Con esto no se hace un jugo. Para hacer un jugo necesitas 7 naranjas. O sea, una cosa espantosa. Pero no es solo eso. Si te das cuenta, en esta parte quedó toda la fibra. Y tú le quitaste la disposición espacial, que te das cuenta tiene alrededor de 12 pedazos, 12 disposiciones, y tú simplemente la cogiste, la exprimiste, la volviste mierda y le dejaste la fibra. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Primero, señores, las frutas están repletas de azúcar. Y el azúcar de la fruta se llama, obviamente eso es sacarosa. Es una combinación especialmente de fructosa en un 80% y de glucosa en un 20%. Y depende de la fruta, unas tienen más fructosa, otras tienen menos fructosa. ¿Cuál es el problema de la fructosa? Que la fructosa en un 80% no se usa como energía, todo lo contrario, se va para el hígado y por acción de una enzima que se llama la fructosa deshidrogenasa, se convierte en fructosa 1-fosfato. ¿Cuál es el problema de la fructosa 1-fosfato? Que ella va al hígado, ojo con esto, y ahí en el hígado no produce energía, todo lo contrario, no entra al ciclo de Krebs, y al no entrar al ciclo de Krebs, simplemente se va para formar triglicéridos, ácidos grasos y convertirte en un obeso. Así tú lo quieras reconocer o no, esa es la realidad de la fruta. Por eso uno nunca debe comer fruta en exceso, ni debe comerse más de una sola fruta. Y vamos a hablar un poquito de eso. Segundo, todas las frutas tienen un porcentaje de glucosa y eleva la insulina. Al elevar la insulina, obviamente también te engorda. Tercero, la fruta, y especialmente la fructosa, es 3 veces más dulce que el azúcar. Entonces eso hace que sea una sustancia completamente adictiva. Cuarto, la fructosa disminuye la leptina y te aumenta la grelina. O sea, nadie se come una fresa. La gente quiere comerse todo el carpatado de fresas. ¿Listo? Entonces, si yo me comiera una fresa, no hubiera problema. Entonces, aquí el problema es que los humanos, nosotros, ustedes y yo, no saben qué fruta es. Por eso yo digo, como yo no soy capaz de comerme 2 arándanos, pues obviamente para mí el arándano es mierda, porque yo quisiera comerme 20. Y la fruta no tiene sensación de saciedad. ¿Cuál es el problema de la gente? Que la gente cree que la fruta fue hecha para humanos. Y no, la fruta fue hecha para los animales. A los animales, a los chimpancés les encanta, a las jirafas les encanta, a los murciélagos les encanta y creemos que es nuestro alimento. Pues no es nuestro alimento porque la fruta está llena de azúcar. Uno dice, ay doctor, es que yo me como la fruta porque es que está llena de vitamina C. Las frutas solo tienen el 10% de las vitaminas que tienen las verduras. De una vez les digo, si quieren vitamina C, vayan y por favor coman espinaca. ¿Listo? Tercero, es que doctor, los oligoelementos y algunos electrolitos como el potasio, yo lo obtengo del banano. Mira, el banano tiene 350 miligramos de potasio, mientras que el aguacate, que también es una fruta, tiene alrededor de 600 miligramos de potasio. O sea, tiene el doble el aguacate que el banano. Y cuando digo el aguacate, en la misma proporción, en los mismos 100 gramos. Entonces, señores, ¿qué es lo que trato de decirle?
si ustedes me preguntan a mí como médico y sé lo que la fruta y la fructosa hacen en tu cuerpo, te puedo decir que si yo tengo una sustancia como esta, repleta de fructosa, que me hace formar triglicéridos, repleta de glucosa, que me activa la insulina y me enferma, que no tiene las vitaminas que yo necesito, que ni siquiera tiene los oligoelementos que necesito, ni los electrolitos, les digo, ¿saben qué? ¡Mierda! La fruta es ¡mierda! No hay nada que hacer. Ahora bien, ay doctor, lo que pasa es que a mí me encanta la fruta. Esa es otra cosa. Entonces el problema es que tú buscas una excusa para comer fruta. Listo. Si te gusta la mierda, bueno, comamos las frutas que de pronto no sean tan mierdosas. Listo, que no te lleven tanto a la mierda. Pero si tú me dices, lo que en realidad te sana no es la fruta, es la verdura. ¿Listo? Entonces, hay una fruta de una vez que te digo que son mierda. Para mí, ¿qué tiene? ¿Por qué la considero mierda? Primero, que por cada 100 gramos tiene más de 10 gramos de azúcar. Primera cosa. Segundo, que el índice glicémico de la fruta, que está dado por el contenido de glucosa de la fruta, que es mínimo, no sea mayor, que es mínimo entre comillas, pero que sí eleva la insulina, porque la fructosa no eleva la insulina. La fructosa no produce alzas de glicemia, pero sí te daña peor que la glucosa, pero ese índice glicémico sea por debajo de 30. Entonces, de una vez, las que quiero que descartes de tu vida de ahora en adelante. Banano, te quita la energía. Esos deportistas que creen que el banano les da energía, todo lo contrario. Ya les dije, la fructosa no produce energía, produce grasa corporal. No tiene potasio, no tiene. La mayoría de las verduras tienen el doble de potasio que el banano. La manzana, alto índice glicémico. Las uvas, demasiado dulces, alto índice glicémico y contenido de fructosa. Y las peras, y obviamente en Colombia, que quieren comer melón, no se puede, melón es mierda. Que quiero comer chirimoya, no se puede. Que quiero comer papaya, no se puede. Que quiero comer patilla, no se puede. Que quiero comer mango, no se puede. Son mierda. Tienen alto índice glicémico y alto contenido de glucosa. Entonces, doctor, ¿qué puedo comer? Dígame frutas. Listo. Hay una fruta que definitivamente para mí es la favorita, que es la única fruta que tiene grasa y que tiene grasa monoinsaturada, que es el aguacate. El aguacate tiene 8 gramos de carbohidratos. Sí, o sea, tiene menos de 10, o sea, la podemos comer y tiene grasas. Primera. Segunda fruta, los limones. Los limones, 100 gramos, tienen alrededor de 3 gramos de carbohidratos. Entonces, perdón, de 8 o 9 gramos. Entonces es una fruta, listo, pero se puede comer. ¿Cuál otra? Los arándanos, las fresas y obviamente aquí también están las moras o frutos rojos. Se pueden comer, pero ¿cuánto? Solamente 3 fresitas, un puñadito de arándanos. Y hay otra que son las mandarinas y los pomelos. Y cuando digo uno se puede comer solo una. ¿Cuál es la regla cuando tú decidas comer fruta? Si decides comerla, para que puede volverte una ketopedorra porque tienen fibra y quieres botarla por detrás, los gases, listo. La fruta se debe consumir sola. Nunca se debe combinar con otra fruta. Nunca se debe picar. Nunca se debe exprimir y nunca se debe, mejor dicho, la fruta se debe comer entera con su fibra. Porque es la fibra, más que la fibra como un elemento que dicen por ahí para darle a los colonocitos y a las bacterias intestinales para que vayas al baño. Eso no importa. En realidad lo que hace la fibra, que es lo bonito que hizo Dios con su disposición especial, es retrasar la entrada del azúcar a la célula. Señores, si ustedes me preguntan a mí, como su doctor Baiter, un médico intensivista que quiere salvar su vida, de una vez les digo, no consuman fruta. Prefiero 1000 veces que se coman un arroz si van a consumir un carbohidrato. Prefiero 1000 veces que se comen una pasta integral. Prefiero 1000 veces que se coman otra cosa. ¿Listo? Y aprovechen. Pero dejen de consumir fruta, que la fruta primero tiene sabor a dulce, perpetúa tu adicción, te engorda, te hace dar hambre y te vuelve mierda. Así que señores, dejen la fruta de una vez. Déjame tus comentarios aquí. Dime qué piensas de lo que te acabo de decir. Pero ya te dije, si quieres una fruta para perpetuar tu adicción, un fruto rojo, ¿sí? Una mandarina, un aguacatico, un limón y se acabó. Soy tu doctor Baiter, te quiero mucho.
Dr. Biter tiene una página hermosa, www.drbiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta ni lista de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Biter.